para que lo consideren. Bueno. Hoy no tengo el video disponible, así que vamos a trabajar directamente sobre el archivo. Este archivo estaba subido ahí en el link que tenemos disponible ahí, en la carpeta donde estaba, programación lineal. Lo tenemos acá dentro de, si buen día, alguien quiere preguntarme algo. Era este archivo, pero lo he actualizado. Antes tenía un poco menos de temas. Se los actualicé para que lo tuviera un poco más completo y todo más cerca para que sea más fácil de analizar. Bien, vamos a ir al caso. Este caso lo tomamos en un examen de la otra vez, de hace unos días. Programación entera mixta. Un cibercafé que por la pandemia va a hacer barbijos. Seguimos con el tema de los barbijos. Solamente que acá lo que queremos saber es cuántos barbijos producir y cuántos paquetes entregar, además de cuántos empleados contratar por día como ayudante, tratando de buscar la mayor contribución posible. Después dice que para la producción de barbijo tiene metros de tela que se los entregan y le puede pedir hasta 50 metros cuadrados. El valor de cada metro de tela es de 400 pesos y se sabe que con cada metro cuadrado se obtienen 25 barbijos o cualquier relación proporcional. Empleados, puede tener empleados. El empleado le cobra 1.000 pesos por 8 horas de trabajo sin importar si los trabaja o no. O sea que son 1.000 pesos, trabaja 8 horas. No puedo hacer ningún tipo de proporcionalidad en ese caso. Puede trabajar operando una máquina de coser o hacerlos a mano. Si los hace a mano, tarda 15 minutos en confeccionarlo, pero si los hace a máquina de coser, tarda 3 minutos cada uno. La máquina de coser puede trabajar 20 horas por día, pero si la enciende, tendrá un consumo energético fijo, que genera un costo fijo de 900, y deberá producir un mínimo de al menos 40 barbijos y no podrá producir más de 450 barbijos si la enciende. Obviamente usando la máquina. A mano no nos está planteando ningún tipo de restricción. Todos los barbijos que se entregan en paquetes sellados de 5 barbijos cada uno. Y se obtendrá una contribución de 300 pesos por cada paquete sin considerar los costos mencionados anteriormente. Importante acá, los barbijos sin empaquetar se desechan o se tiran. Las preguntas decían, definir adecuadamente las variables continuas del modelo, las variables binarias del modelo y que representan, definir adecuadamente las variables enteras del modelo, considerando que las variables son no negativas, plantear, bueno, las diferentes restricciones que se nos pueden llegar a plantear. Bueno, no sé si alguno, espero que todavía no hayan visto la respuesta, pero sería interesante que traten de ir pensando qué variables nos estarían haciendo falta para nuestro problema. Yo me voy a cambiar a el otro archivo en donde he extraído algunos datos. Si alguno tiene alguna preguntita, quiere hacerla. No, esa no era. Bueno.
¿Qué datos podríamos tener disponibles en este caso? ¿Alguno tiene ganas de, sin ver la respuesta, tratar de decir algo? Bueno, acá vamos a empezar borrando cosas que no nos están interesando, pero que sí algún tipo de datos. Entonces tendríamos el cibercafé. En realidad lo que quiere es que necesita saber cuántos metros de tela, cuántos barbijos, cuántos paquetes entregar, cuántos empleados contratar por día. Aparentemente esas serían nuestras variables en el problema que estamos teniendo en cuenta. Pero bueno, si vamos a ver, según sigamos viendo los datos, para la producción de barbijos tiene disponibles, acá hay le van a entregar una cantidad de metros cuadrados exactos que necesita de tela. Podrá pedir hasta 50 metros. El valor de cada metro cuadrado de tela está evaluado en 400 pesos. Se sabe que por cada metro de tela se obtienen 25 barbijos o cada relación proporcional. El empleado cobra por día 1.000 pesos por 8 horas de trabajo sin importar si los trabaja o no. El empleado puede trabajar operando una máquina de coser o hacerlo a mano. Acá tenemos un dato adicional. Si los hace a mano, demora 15 minutos en confeccionar cada barbijo. Si los hace con máquina de coser, son 3 minutos cada barbijo. La máquina de coser puede trabajar hasta 20 horas por día. Si enciende la máquina, tendrá un consumo energético fijo que genera un costo fijo de 900 y deberá producir un mínimo de 40 barbijos y no podrá producir más de 450 barbijos por día. Todos los barbijos que se entregan en paquetes sellados de 5 cada uno. Cada paquete tiene una contribución de 300 pesos y los barbijos sin empaquetar se tiran. Bueno, ahí tendríamos casi todos los datos que tendríamos disponibles. Lo que podríamos hacer ahora es tratar de identificar las variables de nuestro problema. Bueno, acá se ve fácilmente que lo que se quiere hacer es saber cuántos barbijos producir. Bueno, ahí tendríamos una variable. Esa variable son barbijos, es una variable entera para tener en cuenta y la vamos a medir en unidades, ¿no? ¿Cuántos paquetes
entregar. Eran paquetes que tenían 5 barbijos cada uno, si no me equivoco. Es decir, ahí tendríamos otra variable. ¿Cuántos paquetes entregar? Número de paquetes a entregar por día. Tendríamos, dice que también quiere saber cuántos empleados, número de empleados a contratar por día. También sería una variable entera. Pero acá decía también cuántos metros de tela pedir. Bueno, si vamos a pedir metros de tela, en este caso, a esta variable la vamos a medir en metros y va a ser una variable continua. Sí, acá nos aclara que hay una relación que tendríamos que tener en cuenta, que podemos usar la máquina de coser, y dice que si enciende la máquina de coser, tendrá un consumo energético con un costo fijo y con un tamaño de lote. Quiere decir que acá, si bien no lo aclara, está implícito que si no la enciende va a tener un costo cero y no va a tener la capacidad de producir nada. Quiere decir que ahí tendríamos una nueva variable de decisión, que sería encender o no encender la máquina de coser. Bueno, en este caso estaban bastante claras las variables que tendríamos que analizar. Y, bueno, en este caso las tengo escritas un poco más abajo. O sea, metros de tela a pedir por día. Decía a pedir, no a comprar, porque justamente acá decía que le podían entregar metros de tela. Eh, vamos a llamar ahí a un número de empleados a contratar. Vamos a llamar a hacer una diferencia. En este caso yo no lo quise aclarar, pero B sería el número de barbijos. Pero es importante tener en cuenta cuántos barbijos producimos a mano y cuántos producimos a máquina. Y en realidad tienen capacidad de producción diferente los dos tipos de situaciones. ¿Por qué? Porque una implicaba que el empleado trabaje a razón de 15 minutos cada barbijo. Y el otro implicaba que cada empleado use la máquina a razón de 3 minutos por cada barbijo. Bien, entonces vamos a tener que discriminar entre la cantidad de barbijos a máquina y la cantidad de barbijos a mano que se produzca. La variable, hay 1, 2, 3, teníamos número de empleados, número de barbijos, y teníamos, vamos a definir una variable binaria en donde encendemos o no encendemos la máquina. Lo vamos a llamar 0 al no encender y lo vamos a llamar 1 al encender. De esta manera nosotros podríamos tener en cuenta que a los metros de tela los comprábamos a 400 pesos. A los empleados le pagábamos 1000 pesos por trabajar 8 horas. Necesitamos saber cuántos empleados, o sea que el número de empleados estaría dado, el costo, mejor dicho, por los empleados sería el número de empleados multiplicado por 800 pesos. Después tenemos los barbijos. Acá tenemos un problema, o tal vez no. No me dice que pueda vender los barbijos. O sea que en sí los barbijos no me dan ninguna utilidad o ningún ingreso, depende del caso. Pero sí los utilizamos para armar los paquetes de 5 barbijos. Es decir, vamos a llamar P al número de paquetes
a producir por día. Entonces, de esta forma, podríamos armar nuestra función objetivo, teniendo en cuenta que vamos a ampliar el objetivo. Tendríamos los metros de tela, cada metro me cuesta 400 pesos. Si vamos a hacer una función de maximizar las utilidades, como decía en el enunciado, el costo iría como un coeficiente restado. A los barbijos no nos da ninguna utilidad. En realidad está puesta en la función objetivo, pero podríamos haberlo dejado como estaba. Inclusive acá lo ideal sería poner más B1 más B2. Los empleados costaban 1000 pesos cada uno, entonces irían restados. A los paquetes de barbijo los vendíamos a 300 cada paquete. Y la máquina, si la encendíamos, tenía un costo de 900 pesos. Es decir, si a M lo analizamos como un valor cero, 900 por cero no estaría generando ningún costo. Si a M lo analizamos como un valor 1, 900 por 1 estaría teniendo en cuenta el costo de los 900 pesos. Aclaramos Profe, que sí, disculpe, diga, P, que es el número de paquetes a producir por día, ¿no se sí. podría reemplazar y poner la variable B sobre 5? Porque el número de paquetes, digamos, lo dividimos por 5 y ya tenemos la cantidad de Sí y paquetes. no. En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Por qué? En el enunciado, en este caso puntualmente, dice que los paquetes sellados son sellados de 5 barbijos y se venden a 300 pesos. Es decir, el producto es paquetes, el que yo estoy vendiendo definitivamente. ¿Mm? Ahora, tenemos un problema que yo necesito discriminar los barbijos que no están en los paquetes de los que sí están en los paquetes. Porque los que no estén, los voy a tener que tirar. Es decir, que hay barbijos que van a dar contribución a través de los paquetes y hay barbijos que yo los voy a tener que tirar. Entonces tienen contribuciones diferentes. Por lo tanto, yo tengo que, sí o sí, definir dos variables para ese caso, independientes entre sí. Una que serían los paquetes y otra que serían la cantidad. Tiene que ver justamente con la división, o sea, el paquete me está dando la utilidad. Hay barbijos que van en los paquetes y hay barbijos que no estarán en los paquetes y se tienen que tirar. ¿Mm? Eh, en Y realidad, ahí donde puso sí, 0, entre paréntesis, B más B1 más B2. claro, es ¿No la sería, utilidad. no sería B1 más B2? Porque B es igual a B1 más B2. No, no sé Sí, por no, qué. yo a veces uso esas variables adicionales porque realmente a veces facilitan el proceso de cálculo. Pero podría haberse usado B1 más B2 sin ningún tipo de problema. Sí, sí, B es igual a B1 más B2, pero para facilitar, o sea, en casos simples a veces no hay ningún tipo de problema. Eh, en realidad, en este caso puntualmente, la defino de esa forma porque acá me está preguntando, me está pidiendo cómo, en parte del enunciado, cuántos barbijos producir. B1 me dice cuántos barbijos producir de un tipo, B2 me dice cuántos barbijos producir de otro tipo. Entonces, con B1 yo no respondo esa pregunta y con B2 tampoco. Por eso generé en realidad la variable B, porque B directamente me va a decir cuántos tengo que producir. ¿Mm? No sé si se alcanza a identificar la situación. O sea, más allá de que sea una igualdad, en realidad B me responde a la pregunta que quiere, en este caso, el productor.
B1 y B2 son parte de la respuesta, pero no me responden directamente a esa pregunta. De todos modos, sabemos que si yo voy a hacer una pregunta texto, voy a hacer una descripción textual de la respuesta, voy a decir, como tengo, por ejemplo, como produzco 5 barbijos de un tipo y 20 barbijos del otro, en realidad estoy produciendo 25 barbijos. Pero si el problema te lo puede calcular en el mismo planteo de programación lineal, ni siquiera tendríamos que estar tratando de hacer cálculos adicionales. No sé si me explico en cuanto a la utilidad de, en este caso, la variable entera b, que podría ser considerada como superflua en realidad, porque no nos da ningún beneficio adicional tenerla. Pero nos ayuda a responder directamente el objetivo que está necesitando, en este caso, el productor. Espero que te haya servido la respuesta. Supongo que vos eras el que habías puesto en el chat esa pregunta. Después me decían, bueno, hablaban de las dos variables que proponían. Si me preguntan en el chat si pone la suma, no debería sacar B. Bueno, es más o menos lo mismo. Bueno, ahí me preguntan, pero aclaran una cosa. Si pone la suma, ¿no estaría sumando 2 veces cada barbijo? En realidad, ojo, tengan cuidado. Una cosa es sumar barbijo, otra cosa es sumar la contribución. Yo lo que tengo en B1 es yo lo que tengo en T es los kilos de tela o los metros de tela que voy a producir, que voy a utilizar. Lo que tengo en B1 es cuántos barbijos de un tipo que produje. En B2, cuántos barbijos de dos tipos, del tipo 2 que produje. Ahora, B1 y B2 son subproductos del producto B. Porque los barbijos pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. O sea, cuando yo hago esta relación de igual, en realidad lo que estoy transformando es un subproducto, en este caso 2 subproductos, en un producto final. Lo mismo cuando hago los paquetes. Para el paquete de barbijos, B sería un subproducto que yo utilizo para la producción de paquetes. O sea, si yo estuviera haciendo, si B fuera motores y P fuera el auto, B sería cuántos motores, o sea, el auto necesita un motor por cada auto. Si B fueran las ruedas, tendría que ver cuántas ruedas necesita cada auto, es decir, B es un subproducto de P. Al ser un subproducto, B tiene una contribución cero. ¿Por qué? Porque el ingreso lo estaría dando el producto final que estaría vendiendo. Así que ese sería algún tipo adicional de dato que nos podría llegar a servir cuando hacemos o tenemos en cuenta este tipo de problemas. O sea, el problema es simple, pero es trasladable a cualquier tipo de producción que nosotros podamos identificar. Bueno, ya entonces habríamos visto la relación B igual a B1 más B2. Ahora, recordemos que siempre que agreguemos alguna variable, en algún momento tiene que estar relacionada con otro tipo de variables. A ver, teníamos disponible 50 metros de tela, o sea, T era la cantidad o el número de metros de tela a utilizar. O sea, si yo defino T menor o igual que 50, estaría diciendo que la cantidad de metros de tela que tengo disponibles pueden ser hasta 50 metros. ¿Cómo voy a utilizar la tela? Y cada barbijo lo tenía acá como dato. Los metros de tela. Por cada metro de tela salen 25 barbijos. O sea que cada barbijo utilizaría 1 sobre 25, es decir, 0,04. Como yo produzco barbijos tipo 1 y barbijo tipo 2, en este caso el barbijo tipo 1 era mano, el barbijo tipo 2 era máquina, y no hay ninguna diferencia entre uno y otro,
La cantidad de metros que utiliza el barbijo tipo 1 es 0,04, la cantidad de metros que utiliza el barbijo tipo 2 es 0,04 y va a ser igual a T. En este caso podría haber sido menor o igual que 50. En principio, en forma genérica, suele ser menor o igual que 50, sin necesidad de usar la restricción T. Pero puntualmente, en nuestro caso, el T tenía dos funciones, la variable T. ¿Por qué? Porque en realidad parte del objetivo era saber cuántos metros de tela pedir. ¿Mm? ¿Cuántos metros de tela pedir? Que no es lo mismo que decir cuántos metros de tela puedo usar si tengo disponible 50 metros. ¿Mm? O sea, yo tengo 50 metros disponibles de tela, pero resulta que necesito saber cuántos de esos 50 voy a pedir. Entonces ahí es cuando T se convirtió en una variable y dejó de ser restricción de por sí. O sea, necesito saber cuántos metros de tela, siempre que los metros de tela no sean más de 50. Y esa tela la voy a utilizar en la producción de los barbijos. O sea que acá tenemos estas dos restricciones. Una es cómo hago o cómo uso el insumo en la producción, y la otra es cuánto insumo puedo llegar a conseguir para tener disponible. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a ese ítem, pero hay en algunos casos que no la vamos a estar necesitando esa variable, pero en este caso puntual sí estaría siendo necesaria, ¿no? Aparte, eh, en este caso también nos sirvió para facilitar el costo, identificarlo directamente en la función objetivo, aunque el costo podría haber sido prorrateado al valor de el paquete, ¿no? O sea, podríamos haber dicho, y si un barbijo tiene 0,04 de tela y el costo va a ser 400 por 0,04, si cada paquete tiene 5 barbijos, multiplicaríamos ese valor por la cantidad de barbijos y tendríamos el costo del paquete. O sea, podría haberse prorrateado ese costo para evitar en el objetivo tener un costo adicional. Pero como en este caso la variable nos hacía falta tenerla, porque necesitamos